Hola amigos, el día de hoy vamos a visitar la pirámide de Ejecatl. Está ubicada en la estación Pino Suárez del metro de la Ciudad de México. Sin embargo, en este espacio también se realizan exposiciones con diferentes temáticas. El día de hoy les vamos a presentar una de ellas. Debajo de las obras vamos a ir poniendo sus autores y pues obviamente vamos a explicar de qué trata esta exposición. Así que aquí vamos. Las obras que se van a mostrar a continuación forman parte de una exposición llamada Superficie Decenio 2012-2022. Está formada por más de 40 artistas, tanto nacionales como internacionales. Está formada por pinturas, dibujos, fotografías y esculturas que han estado en museos internacionales. Las obras que estamos viendo de esta vitrina han estado en el corredor histórico central de Leipzig y Deutschland. Espero que se pronuncie bien. Esta exposición se montó para conmemorar el 10º aniversario del colectivo Superficie Arte. Vamos ahora a la siguiente vitrina. Superficie Arte se fundó en 2012 y en el 2022 cumplió 10 años. De ahí el nombre de la exposición. Tiene por objetivo difundir obras artísticas tanto nacionales como internacionales. Y también busca fomentar la apreciación artística. Ahora vamos a la siguiente vitrina, que tiene obras que se han exhibido en el Museo de Arte Contemporáneo de Sibiu. Ahora vamos a la siguiente vitrina, que tiene obras que han estado en una galería en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Quizás si ahora visitan este lugar, ya no encuentren esta exposición, ya que son exposiciones temporales. Ahora vamos a la siguiente vitrina, que tiene obras que han estado en Sibiu y en Rumania. Las obras que están aquí son de Silvia Barbescu. Las siguientes obras han estado en la Capilla Británica y en la Galería Botello. Todas estas obras pertenecen a Robert Strebelli. ¿Se acuerdan que en el Museo de las Culturas de Iztapalapa vimos varias obras relacionadas a la pandemia? Pues en esta estación, en medio de todos estos cuadros, también se publicaron algunas obras hechas por varias personas en las que describían de forma artística cómo fue que vivieron la pandemia de COVID. Por ejemplo, aquí tenemos una foto titulada Paseo de la Reforma durante la cuarentena, hecha por Patricio Oseguera Garibay. Y aquí tenemos la obra Aplausos a las 8 de Hugo José Suárez. Y es que en distintas partes se hicieron concursos para que la gente pudiera expresar mediante el arte cómo se sentía en esta cuarentena. Y algunas de las obras fueron expuestas en sitios públicos, como en este caso la estación Pino Suárez.
En la siguiente vitrina tenemos otras dos obras de Silvia Barbescu. Aquí tenemos más obras de esta exposición de la pandemia, que se tituló Miradas artísticas sobre la pandemia, ya que todos de una u otra forma vivimos esta situación que nos sacó de nuestra vida cotidiana. Las obras de la siguiente vitrina estuvieron en el Castillo Mühlberg y en Alemania. Después tenemos un cuadro de 51 aniversario del metro. Lo interesante de este cuadro es que este aniversario sucedió exactamente en la pandemia. Y como todos nosotros sabemos, el metro es un transporte público que continuaba utilizándose, a pesar de que el resto de las actividades fueron interrumpidas. Entonces este cuadro se forma por varias fotografías en la que tenemos a los trabajadores que a pesar de la pandemia continuaban realizando sus labores para que el metro siguiera funcionando. En la siguiente vitrina tenemos obras que han estado en el castillo de Mühlberg y en Deutschland. Espero haberlo pronunciado bien. Esta escultura de ajedrez a mí me gustó mucho. Se ven bien padres cada uno de los detalles que fueron esculpidos en la madera. Y es que en realidad cuando escuchamos la palabra arte, solamente nos imaginamos pinturas o esculturas. Pero no, en realidad el arte es cualquier forma de expresión que, valga la redundancia, exprese lo que tenemos adentro. Eso es lo que busca el colectivo dar a entender, que sepamos apreciar el arte para tratar de entender qué fue lo que nos quiso dar a entender el autor, qué fue lo que quiso comunicar. Y el uso de colores, la forma de las cosas, el contorno que le da a los objetos, no nada más lo puso el autor porque sí, sino que quiso dar a comunicar algo. Y bueno, momentáneamente terminamos aquí con esta exposición, y si continuamos avanzando en la estación, vamos a llegar al templo de Hecatl. Se considera como el sitio arqueológico más pequeño de la Ciudad de México. Y en muchas de esas columnas está la información. El problema es que con el paso del tiempo se han ido dañando. Sin embargo, se las voy a ir explicando. Como habíamos visto en el Museo de Mixcoac, las obras del metro han ayudado muchísimo a encontrar este tipo de restos arqueológicos.
En las paredes laterales vamos a observar algunas de las fotografías que se tomaron al momento de realizar estos descubrimientos. Cuando se realizaron, no se tenía pensado investigarlos, simplemente se estaba realizando las obras de construcción del metro, de la línea 1 y de la línea 2, y, entre comillas, por azares del destino, fue que se encontraron todos estos elementos. Al ver su importancia, decidieron dejarlo aquí en vez de derrumbarlo. Incluso vemos algunas fotografías de cómo lucía la estación Pino Suárez cuando estaba siendo construida. Cuando este tipo de objetos se encuentran en una obra, se reúne un comité para decidir qué hacer con ella. Obviamente no destruirla, sino cómo protegerla de tal forma que tampoco vaya a afectar la obra. A continuación vemos una fotografía en donde el templo de Hecatl fue resguardado mientras se continuaba con la construcción de la estación. De hecho, en realidad se encontraron bastantes estructuras arqueológicas. Sin embargo, se decidió conservar la más importante, que es el templo de Hecatl. Hecatl es otra forma de llamar al dios Quetzalcóatl, y aquí lo vemos representado. El templo es un centro de adoración a esta deidad, que era considerada como el señor del viento. Junto a este adoratorio se encontraron una gran cantidad de ofrendas, así como una escultura del dios Hecatl que estaba a los pies de la escalinata. Cuando fue descubierto este basamento, a finales de los años 60, aún eran escasos los restos arqueológicos de la civilización mexica que vivió en la capital de la Ciudad de México. Entonces, cuando hicieron este descubrimiento, fue algo impresionante. Fueron de los primeros restos arqueológicos que se tuvieron de esta civilización. Posteriormente se fueron descubriendo más de estos templos, 2 en Tlatelolco, uno está en Malinalco y otros 2 están en Tenochtitlán. Y bueno, después de esta pequeña introducción, ahora sí les mostramos el famoso templo de Hecatl. Lo que más llamó la atención de los arqueólogos es que aunque posteriormente se fueron descubriendo más y más templos, no solo en México, sino en varias partes de América, todos tenían la misma forma. Tenían una base rectangular y tenían el adoratorio de forma circular en la parte superior. Con esto ya les daba señal que todas las civilizaciones se las dedicaban a un mismo dios. Y otra cosa que llamó su atención es que no era de un gran tamaño, a diferencia de las pirámides. Ya después, mediante varios descubrimientos arqueológicos, se supo que estaba dedicado al dios Hecatl, que como habíamos dicho era una representación de Quetzalcóatl, el dios del viento. Este tenía como función soplar los cielos y los campos para dejarlos listos para recibir la lluvia. Hecatl era representado por medio de una imagen humana masculina con máscara roja de ave con un pico sobresaliente. A veces tenía colmillos y barba escasa. De acuerdo a las tradiciones antiguas, los dioses creadores Ometecutli, que significa Señor 2, y Omecihuatl, que significa Señora 2, procrearon a 4 hijos, al Tezcatlipoca Rojo, Tezcatlipoca Negro, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Ahora, como Hecatl era el encargado del viento, se dice que este producía 4 corrientes de aire. A estos vientos se les llamaba Ejecatontin. Cada uno de estos vientos eran para cubrir todo el universo, entonces los mandaba a cada uno de los puntos cardinales. Los vientos del este, llamados Tlalocayotl,
eran los vientos que provenían del Tlalocan, es decir, el paraíso al que iban las personas que morían ahogadas. Estos vientos eran propicios para la navegación y eran benéficos para el ser humano y la agricultura. Los vientos del norte, llamados Mictlampa Ejecatl, eran vientos que provenían de la región de los muertos. Se decía que eran impetuosos a tal grado que hundían canoas. Los vientos del oeste eran llamados Cihuateocayotl. Estos aires provenían del lugar de la Cihuateteo. Estas eran los espíritus de las mujeres que perdieron la vida al dar a luz. Eran vientos muy fríos, tanto que podían destruir vidas cuando entraban a las casas. Y los vientos del sur eran llamados Huistlampa Ejecatl. Estos vientos venían del lugar de las espinas. Su furia era tan fuerte que eran capaces de levantar a los seres humanos hasta llegar al cielo, y además en los mares producían un intenso oleaje, elevaban y hundían las embarcaciones. Este templo que tenemos aquí data del año entre 1400 a 1521. En su interior se detectaron algunas ofrendas, entre las que sobresalía una escultura conocida como la monita. Se trata de la representación de un mono. Estaba policromado en rojo y negro. Portaba una máscara bucal del dios del viento Ejecatl. También tenía dos serpientes, una enroscada en su base y la otra que se convertía en la cola del primate. Algo que también llamó la atención de todos los templos descubiertos es que su fachada principal siempre apuntaba al oriente. Se cree que esto se debe a que el sol salía de ese punto. Aquí tenemos una vista de la parte de arriba, ya afuera de la estación. Y bueno, aquí les dije de forma resumida la historia de este templo, pero podemos observar que este dios realmente era muy importante para las personas. Por esa razón es que construyeron varios adoratorios en varios puntos. De hecho, no hace mucho tiempo, no me acuerdo exactamente del año, pero se acaba de descubrir otro, y a partir de ese construyeron un nuevo museo, que se llama Museo Subterráneo. A un costado del templo tenemos más obras de la exposición que estábamos viendo hace un momento. Las siguientes obras estuvieron en galerías en Solingen y Deutschland. Y tenemos una última vitrina.
Y con esto terminaríamos el recorrido. Sin embargo, si se quedaron con ganas de más, pueden visitar otro lugar que está dentro de esta estación. A este sitio se le conoce como Pasaje Zócalo Pino Suárez. Es un pasaje que conecta las estaciones Zócalo y Pino Suárez de la línea 2 del metro y que está lleno de librerías en donde pueden adquirir libros de todo tipo. Pueden adquirir novelas, pueden adquirir cómics, mangas, libros escolares, libros académicos, libros de leyendas, libros de recetas de cocina, entre muchas otras cosas. Y no solamente libros, sino también artículos relacionados a la literatura, como por ejemplo juguetes como rompecabezas, figuras coleccionables, figuras armables, tazas, separadores y un sinfín de cachivaches más. A mí la verdad sí me gusta mucho ir a este lugar y me gusta ir más en diciembre, porque en cada una de las tiendas ponen adornos bien padres. También lo interesante es que cada uno de estos sitios tiene su forma particular de acomodar sus productos y eso hace que te atraiga aún más. Quién sabe qué tendrá, pero el hecho de ver cómo están acomodados los libros o los objetos que venden como que te hipnotiza y te gusta querer ver más ese sitio. Yo quería mostrarles a detalle algunos libros o algunas tiendas. Sin embargo, cuando estaba grabando, pues me dijeron que no podía grabar mucho. Entonces nada más grabé pequeños fragmentos para que conocieran este lugar y no dejaran pasar la oportunidad de visitarlo. En la época de Día de Muertos no he ido, pero tengo curiosidad de ir para ver si ponen adornos bien padres del Día de Muertos. Cuando salieron las películas de Harry Potter, yo no sabía que estaban basadas en unas novelas. Por primera vez vi todas esas novelas y fue cuando me enteré. A mitad del recorrido tenemos una pequeña cafetería en donde podemos consumir algunos alimentos. Ahí hay adornos de la Independencia porque fue en la fecha en la que visité este lugar. También tenemos un auditorio en donde se realizan eventos relacionados a los libros, como algunas obras de teatro, presentación de algunos nuevos ejemplares, etc. Nada más que ahorita por la pandemia pues todavía está cerrado. Y también tenemos una imprenta antigua. Esta fue donada por el periódico Excelsior. Y podemos observar cada uno de los mecanismos, bueno, siempre y cuando no la toquemos, que la forman. Y con esto terminamos nuestro recorrido, que más que recorrer el templo de Jecatl, parece ser que hicimos un recorrido por la estación Pino Suárez. Pero no importa, el objetivo pues es conocer y que vean que también dentro del metro hay muchos sitios interesantes. Y bueno, para visitar este sitio pues simplemente es en la estación Pino Suárez, ya sea de la línea 1 o de la línea 2 del metro. El templo de Jecatl está exactamente en el transbordo de las dos estaciones. Y el horario, pues es el horario de funcionamiento del metro. De lunes a viernes, el metro labora
de 5 de la mañana a medianoche. El sábado su horario es de 6 de la mañana a la medianoche. En domingos y días festivos funciona desde las 7 de la mañana hasta la medianoche. Espero que les haya gustado y nos vemos para el próximo lugar.